Hola, soy Julia Castaneda. En este episodio de El Mundo de las Inversiones vamos a hablar sobre los errores que cometemos en ocasiones cuando nos dejamos llevar por la idea de mis hijos tendrán todo lo que me faltó a mí, y cómo manejar este tema puede ayudarnos a educar a nuestros hijos en materia de finanzas. Nos acompañará Fanny Flores, abogada y mamá de Valentina, su hija de 3 años, quien nos hablará del tema Mis carencias no son las mismas que las de mis hijos. Acompáñanos y aprende un poco sobre finanzas e inversiones con nosotros, Servicios Generales Bursátiles. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. En este caso mi nombre es Julia Castaneda y tengo de invitada a Fanny Flores, ¿verdad? Una gran amiga, compañera de trabajo. Es abogado y notario de la República y madre de una linda princesa que se llama Valentina. Fanny. Hola, ¿qué tal, Julia? Gracias. Bueno, ya Julia le dio ahí una breve introducción de quién soy, qué es lo que he hecho a la fecha. Creo que de lo que mencionaste, mi profesión favorita es la de mamá de la Valentina. Igual, soy abogado, soy notario, tengo 8 años más o menos trabajando en el mercado de valores, directamente en nuestra casa corredora de bolsa, y pues en el día a día desempeñar mi papel, como mamá. Y justo en tu rol de madre es que nos trae este podcast, ¿verdad? Sí. Y cuando nos dijeron un poco la temática, me encantó saber que me iba a sentar contigo, ¿verdad? Porque el tema es mis carencias no son las mismas que las de mis hijos, sí, ¿verdad? En este caso, yo voy a tomar el papel de hija porque soy hija única, no tengo hijos en este caso, pero sí es importante conocer de primera mano, ¿verdad? Cómo hace realmente una mujer para poder sacar adelante a su familia, en este caso a tu princesa, ¿verdad? Un poco cómo te organizas financieramente, cómo planificas el día a día de tu trabajo más el colegio de la niña, y cómo también estás tú proyectando esos gastos que estamos claros que van a venir en el futuro, que es la educación, el colegio, ¿verdad? La universidad, y cómo realmente tú como madre te estás preparando hoy para el futuro de Valentina. Sí, fíjate que realmente quizás te voy a hablar de una manera bastante sentimental, creo, porque ese tema para mí, o sea, me revuelve todo literalmente, ¿verdad? Y en mis desaciertos creo que es como llegué a esa frase que tú mencionaste, o sea, que las carencias no son las mismas que las de mi hija, ¿verdad? Entonces, en medio de todos esos desaciertos, pues obviamente yo, desde que supe que estaba embarazada, empecé a hacer una programación de corto, mediano y largo plazo. Primero, pues para mí el corto plazo con Valentina era, ¿qué voy a hacer cuando Valentina nazca? O sea, ¿dónde la voy a tener? O sea, estoy lista para un parto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces empecé a programarme y dije, bueno, lo primero es pensar en lo que tengo a corto plazo. ¿Qué es lo que tengo a corto plazo? Un parto. Entonces empecé a programar la forma en la que ahorraba justamente para ese tema. Una vez nació Valentina, pues obviamente venía todo el tema de las vacunas, todo el tema de los controles prenatales. En ese punto ya íbamos con el tema de las vacunas, el tema de los controles de visitas a los pediatras y todo, ¿vea? Igual, entonces para mí ese fue mi mediano plazo, entonces tenía que prepararme justamente para ese tema. Luego, para el largo plazo, pues ya pensé en otros puntos, ya pensé directamente en sus estudios, ¿verdad? Entonces, más o menos me mentalicé de esa forma. Yo realmente no es que recibí directamente quizás una educación financiera desde mi hogar con este tema, pues, porque toda fue casi que una autoayuda, ¿verdad? Una autoeducación prácticamente, ¿verdad? Porque no había alguien ahí al lado mío. Yo crecí realmente sin un papá. Mi papá falleció cuando yo tenía 10 años, entonces realmente mucho de lo que me fui formando lo fui haciendo por mi cuenta, ¿verdad? Entonces, cuando Valentina nació, entonces yo ya dije, bueno, tengo que organizarme de alguna forma, ¿verdad? Y fue eso justamente la forma en la que lo hice. Eso me ayudó bastante para poder estar organizada en los momentos pues que ya tenía que llegar y hacer como ciertos pagos, pues, y no andar corriendo, ¿verdad? Y a mí solo aquí me surge una duda, ¿verdad? Creo que nunca se la he preguntado a mis amigas que son mamás. Pero el parto realmente se puede pagar en cuotas, lo puedes programar sin intereses, o dado que es algo tan planificado y que sabes que en 9 meses está el bebé afuera, puede ser realmente algo ordenado, algo estructurado, o como, ¿cuál es tu experiencia en este caso? Sí, lo puedes hacer de una forma estructurada, o sea, los hospitales dan ciertas facilidades con algunos programas que ellos manejan, pero en mi caso yo estaba, o sea, preparándome para hacer esto de una vez, o sea, yo no quería ir con pendiente de que ahorita te debo algo, no, para mí era, tengo que cerrar ese tema de una vez.
Y justamente así me funcionó de una manera, bueno, te lo digo, o sea, en mi caso de una manera bastante perfecta, pues, o sea, una vez nació ella, yo ya no tenía ningún pendiente con ese tema del parto. Una vez ella fue creciendo con el primer año de vacuna, yo tampoco ya no tenía nada pendiente con esto. Y ahora, que ya estamos en otra etapa totalmente distinta, que era justamente qué iba a pasar una vez yo ya dijera, pues Valentina va a empezar a estudiar eventualmente, ¿vea? Entonces me preparé justamente para ese tema, que más adelante quizás te voy a comentar un poquito en qué etapa estamos ahorita con ella, ¿vea? Pero en medio de todo esto, bueno, Valentina nace, logramos cubrir los gastos de su nacimiento, logramos pasar el primer año de vida, que se va entre vacunas, pero resulta que Valentina nació alérgica a una proteína que está en la leche de la vaca. Entonces, aquí quizás no me voy a detener un poco a hablar como de este tema tanto, pero sí implicó que... Gastos médicos, me imagino. O sea, algo que realmente estaba, digamos, fuera de tu planificación perfecta y ordenada. Exacto. Como yo te conozco desde hace muchos años y sé lo meticulosa que soy con esos temas. Pero esto tuvo que haberte tomado por sorpresa, ¿verdad? Y decir, ¿qué hago? Entonces, ¿cómo manejaste una situación que claramente no estaba bajo tu control y que bajo tu planificación? Sí, fue justamente así, o sea, realmente cuando empezamos a ver todo ese tratamiento fue como esto no estaba dentro de lo que yo tenía organizado, ¿vea? Pero el mismo hecho de haber tenido una organización de corto y mediano plazo me permitió ir saliendo con todo eso de una manera bastante tranquila. Entonces, ya en el día a día, cuando pasamos todo ese proceso, yo no vi un impacto tan grande en mis finanzas, pues. Entonces, logramos pasar esa crisis con ella y ya llegamos a otra etapa, pues. Entonces, en medio de eso, obviamente, pues, iba el día a día, Valentina iba creciendo, sus necesidades iban cambiando, ¿verdad? A mí como mamá la emoción me ganaba de sobremanera y eso, te soy honesto, o sea, yo era de eso que me iba por ahí a algunas tiendas medio famosas, que sabes que vas por una cosa y estás segura que vas a salir con... Ajá, literal, vas a salir así, ¿verdad? Entonces, llegué a un punto en el que yo me emocionaba demasiado, pues, porque yo quería darle de todo, ¿verdad? Y empecé a ver mis desaciertos. O sea, empecé a ver un montón de temas que realmente me estaba equivocando. Y que eran tus necesidades. No es una cosa, eran tus necesidades porque la nena seguramente ni edad para hablar, no te estaba pidiendo la ropita esa famosa, no te estaba pidiendo los zapatitos famosos. Eras tú desde tu emoción de ser madre que querías hacer, no sé, todo lo que te imaginaste, tus sueños, no sé, pero era un gasto que probablemente no lo necesitabas. Y justamente en eso te voy a contar dos anécdotas bastante resumidas. Una me pasa, me voy con ella para una tienda y en esa tienda a mí me encanta ir por pasillo. Yo sé que varios la conocen esa tienda. Me encanta ir pasillo por pasillo. Entonces vengo yo y le digo, mira, ¿quieres esto? No, mami, ya lo tengo. Y pasamos por otro. Mira, Valentina, no, ese ya tenemos. Y yo, o sea, vos estás reflexionando. La niña dándote clases. Valentina tiene 3 años. Y yo dije, bueno, o sea, vos estás reflexionando sobre este tema y realmente me empezó a hacer clic. La segunda fue esta. Un día llego a la casa temprano y la veo jugando con una muñeca que yo dije, esta muñeca está fea porque ella la había manchado con un esmalte. Entonces, yo dije, no, o sea, ¿cómo va a estar jugando con esa muñeca tan fea? Y me la llevo a comprar una muñeca a una tienda. Y estaban todas las muñecas en el pasillo. Y le dije, escoge la que vos querás. Pero realmente estaba escogiendo la muñeca que yo quería. Y me quedé, bueno, cuando llegamos a la casa, bueno, medio le hizo caso y al final yo dije, no, o sea, compré la muñeca que yo, Fanny, hubiera querido, o sea, no era lo que vos necesitabas, vos estabas feliz jugando con tu muñeca manchada, ¿verdad? Entonces ahí empezás a ver tus desaciertos como mamá, ¿verdad? Y empezás como a reflexionar en qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo bien. Y lo importante es que lo identifiques y que busques ayuda. O sea, primero que reconozcas que estás equivocándote probablemente en algo, ¿verdad? Y segundo que empezás a buscar ayuda, ¿verdad? De muchas formas. Entonces, justamente dentro de esa ayuda que empecé a buscar, descubrimos esa frase, que la recibí en una ayuda que busqué, y luego pues me puse a buscar, vea, de qué forma voy a empezar a ordenar todo esto para que también vos recibas una educación financiera, porque no importa tu edad. O sea, tenés la edad ahorita perfecta para que yo empiece a formar a una persona ordenada desde muchos aspectos. Si ella era capaz de reconocer en una tienda que no tenía necesidad de esto, es como estás recibiendo. Es como un llamado de atención. Sí, es un llamado de atención para mí y sos una esponjita que está disponible para absorber bastante, ¿vea? Entonces dije, bueno, definitivamente mis carencias no son las de mis hijas y empecé a ver el tema de la educación financiera desde la casa, ¿vea? Y con esto, o sea, dije, bueno, no importa tu corta edad, evidentemente sos capaz de aprenderlo, de entenderlo. Y empezamos, o sea, empecé a ver como el tema del ahorro. Ella sí ya manejaba sus alcancías, tiene ahí su par de alcancías y empecé como a tratar de que ella lo hiciera como un poco más un hábito, ¿vea? Entonces, literal, ahora que tú le das una moneda, ella sabe para dónde va esa moneda. Ella no busca como un objetivo diferente más
que ir a dejarla en esas alcancías. Y tiene 3 específicamente. Hay una en la que sabe que solo van monedas de $1, hay una en la que sabe que van monedas de diferentes tipos, y hay una que la maneja que es su abuela la que le da. Entonces ella sabe que en esta es lo que me da mi abuela, ¿verdad? Entonces empecé a ver todo ese tema. Yo dije, bueno, está bien, vamos a ver el tema de que ahorras y vamos a empezarle a dar sentido a los regalos. Porque yo no le estaba dando sentido a los regalos. O sea, yo realmente quería darte todo. Que yo creo que eso es una característica que he visto en muchos papás en estos tiempos, y creo que el término es niños como creo hiperregalados. O sea, realmente queremos, porque a veces no solo en tu papel de madre, sino que la abuela, que la tía, y que lo único que pensamos es que más le podemos comprar. O sea, que de todo el montón de cosas que tiene, todavía le falta, o que si tiene este color de carrito o de muñeca, ¿por qué no va a tener esta otra? Exacto. Entonces creo que, y no es un tema otra vez no solo de la mamá, sino de todos los adultos que estamos alrededor del niño, de que por querer consentirlo, cuidarlo, cometemos el error de darle todo en bandeja de oro. Te lo digo porque yo como hija única lo experimenté. Yo realmente no entendía el tema de compartir chiquita, ¿verdad? Porque yo decía, bueno, los juguetes están ahí a mi disposición, y llegaba otro niño, tú niño, ¿por qué los vas a tocar si es mi juguete? Sí. ¿Verdad? Entonces, claro, el tiempo, la vida, mi señora madre y los otros métodos de educación de ese tiempo, ¿verdad? Me enseñaron que los niños tenían una característica, y es que yo era hija única, tenía los juguetes y probablemente ellos no los juguetes, pero tenían el tiempo. Exacto. Entonces me decía mi mamá, aquí vas a hacer un cambio. El tiempo de ese niño a cambio de que tú compartas el juguete. Entonces a mí me empezó a hacer clic a una edad corta. ¿Y lo entendiste? Y lo entendí porque pues sí, uno a veces dice que el niño no va a entender, sí entiende, uno sí entiende, ¿verdad? Entonces comprendí que era como un trueque de entre dos personas, de que uno tenía una cosa que yo no tenía, ¿verdad? Entonces sí, para mí eso es bien importante, porque yo sí lo sentí. A mí no me costó mucho el tema de decir quiero este juguete. Tengo que decir que algunas veces mi mamá me decía, mira, no hay plata para ese juguete, no te lo puedo comprar, pero quizás, o en otro momento te lo pueda comprar. Pero al final, si yo veo para atrás, ahí estaban los juguetes. ¿Cómo llegaban? No sé, pero ahí estaban, ¿verdad? Entonces creo que eso sí es bien importante que tú has mencionado, desde chiquitos poder hacernos el hábito, ¿verdad? Entonces que uno vea el ejemplo, porque al final, por más que hables y digas, es tu ejemplo, y es que tu hijo no vea, o tu hija, de que te están hablando cobradores, por ejemplo, que llegan a tocar la puerta en un domingo y que te lleguen a cobrar. Y lo entienden, Julia. Claro. Los niños lo entienden. Claro. O sea, y realmente ven las necesidades y ven tus preocupaciones. O sea, un ejemplo corto te lo digo. Valentina ya sabe que hay que pagar las luces porque el recibo sale muy alto. O sea, porque yo me imagino a Fanny ahí diciendo exacto, que nos salió caro el Entonces, recibo. A veces cometemos el error como papás de creer que los niños no van a entender cómo administrar la finanza. Si es que buscas el método correcto, el niño lo va a entender y lo va a saber hacer. O sea, quizás no de la forma que nosotros lo manejamos ahorita, pero si buscas los métodos para un niño, claro que lo van a hacer. Y por eso yo te decía, entonces, ¿qué empezamos a hacer? Démosle sentido a los regalos. Hay regalos por un cumpleaños, hay un regalo por una fecha especial, y que igual no para todos tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no vamos a celebrar todos los cumpleaños y para todos los regalos? Si de repente no hay para un cumpleaños o no podemos ir en cumpleaños, pues no podemos ir. Y también entender, o sea, con ellos, más allá de ver el tema financiero, entender que la felicidad no va en función del dinero necesariamente. Ni del precio del juguete. Exacto. ¿Sabes? Porque yo siempre lo veía, la emoción, por ejemplo, que a un niño le podía dar, en este caso, tener un carrito sin marca, ¿verdad? Pero de ahí al otro tenía la pista de determinada marca. Entonces eso de alguna manera, como dice, yo no tengo ese carrito, pero al final es el mismo juguete. O sea, tiene 4 rueditas, lo tirás, jugás, los chocás, y esa es parte, digamos, de la dinámica de juego. Entonces que el niño realmente desde pequeño entienda, primero, que el juguete ni por caro, ni por precio, ni por bonito, no determina absolutamente nada. Sí. ¿Verdad? Simple y sencillamente es un medio para que él se divierta y comparta con otros niños. Y creo que eso tenés que hacérselo desde chiquito, ¿verdad? Que no se sienta ni más ni menos por tener algo mejor o de diferente calidad de la que puede tener su amiguito. Sí, justamente, y eso lo vas armando dependiendo de la relación que vas entablando con tu hijo también, ¿verdad? Entonces, en medio de todo eso también, ¿a qué vamos también? O sea, a decir, tenemos que aprender a elegir. O sea, porque de repente si les das todo, ellos quieren todo. Entonces tenés que enseñarle también a tu hijo a que tiene que elegir de repente, ¿quieres este o quieres este? O sea, no necesariamente porque te puedo comprar las dos cosas te las voy a comprar. O sea, probablemente podemos tener dinero para hacerlo, pero también tenés que empezar a enseñarles y decir, vaya, mira, tenés 2 juguetes, ¿vea? Vamos a elegir uno.
Entonces, eso también es importante con los niños, ¿verdad? O sea, no facilitarles todo, porque a veces creo que es el error que cometemos los adultos, pues, dependiendo justamente de las carencias por las que hemos pasado. Y también no sé cómo ves tú ahorita, cómo manejas con Valentina el hecho, por ejemplo, y yo lo veo importante por dos cosas. Como tú bien decís, puedes tener, gracias a Dios, las posibilidades de comprarle todo lo que la niña quizás quisiera, pero también lo importante es decir que hay ciertos juguetes que probablemente ya están un poco más desfasados, digamos, ya no están tan de moda, pero que pueda donarlos en este caso, para que tenga sentido de decir, si yo dono o le hago o comparto este juguete con otro niño que lo necesita, primero, el objetivo de ayudarle a otro niño, y segundo, sí, que probablemente entonces ahí haga sentido sustituirle, digamos, el juguetito que le hacía falta. Entonces, de alguna manera, como las dos cosas, también llevarlas de la mano con el niño o con la niña. Sí, justamente, o sea, que vayas enseñándole varias cosas, o sea, desde el tema de que ahorremos, al tema de compartir, al tema de saber elegir. Entonces, dentro de todo esto, igual también, o sea, surge la importancia de que les enseñes a ser, o sea, consumidores inteligentes desde pequeño, ¿verdad? Entonces, porque es una cadenita, o sea, es algo que se te va hilando realmente en la mentecita de ellos, y aunque estén pequeños, igual ellos tienen la capacidad de poder tomar como mejores decisiones a la hora de comprar o a la hora de elegir, ¿verdad? Entonces, si tú se lo vas inculcando desde pequeño, pues igual el niño lo va entendiendo, ¿verdad? Entonces, y por eso de repente te sirve incluso salir con tus hijos hasta supermercados, porque a veces es cansado como papá, Julia, o sea, realmente a veces quisieras irte al súper y solo ir y agarrar y salir corriendo, pues, pero realmente también tienes que tomarlos en cuenta para ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque si tú los vas excluyendo también a veces de ciertas decisiones o de ciertas actividades, no llegamos a entender qué significa, ¿verdad? Entonces, incluso hasta eso, pues hasta ir por un súper de repente y decir, mira, no vamos a comprar ese cereal, no vamos a comprar ese cereal, vamos a comer estas galletas, no vamos a tomar esas galletas. Entonces, incluso ese tipo de actividades en el día a día con tu hijo te van ayudando también, pues, o sea, a que vayas formando en ellos como un consumidor inteligente, ¿verdad? O que te vean la listita del súper para que sepan que el súper se va con lista. Sí, también eso es justamente importante, ¿verdad? O sea, que sepas como decir por qué vamos al súper, ¿verdad? No tomarlo solo como un paseo, pues, porque de repente a veces como mamás a eso lo tomamos como paseo, porque, o sea, en el día a día buscar la forma de cómo entretener también a un niño, ¿verdad? Entonces, darle como un objetivo, darle un motivo en medio de todas como las herramientas que pueda utilizar, justamente esa puede ser una, o sea, la lista, de repente la pueden hacer juntos. A mí ya me ha pasado justamente que de repente salimos y Valentina me dice, mamá, no se te olvide que íbamos a comprar tal cosa. Y yo, es cierto, o sea, ¿te acordaste? Entonces, es lo mismo, caemos en el mismo tema. O sea, los niños tienen hacerlos la capacidad. Partícipes. Exacto, o sea, hacerlos partícipes de tu día a día y entender que ellos tienen la capacidad de entenderlo. O sea, no asumir que por su corta edad ellos no van a saber qué significa administrar las finanzas. O sea, sí lo van a hacer. O sea, de una forma diferente a la nuestra, pero tenemos que encontrar el método, ¿verdad? Pero me llama un poco la atención cuando decías el tema de regalar o comprarles algo con propósito, ¿verdad? Yo creo que son dos cosas. Mi experiencia fue, en el colegio no fui muy buena estudiante, ¿verdad? Entonces mi mamá necesitaba incentivarme, no te voy a mentir. Y su incentivo, claro, era un videojuego o algún juguete particular que yo quisiera a fin de año. Entonces, si tú pues pasás decentemente tu curso, ¿verdad? Vas a obtener tal cosa. Entonces a mí, te soy honesta, a mí sí me motivaba. Decía, bueno, está bien. Hay papás, por ejemplo, que son de la opinión de que no me hubieran tenido que dar el regalo porque el estudio, digamos, es algo... Es obligación. Es mi obligación. Pero mi mamá era la forma, digamos, que daba para incentivarme y que lograra, pues, echar la última para lograr pasar el curso. Entonces, ¿cómo ves este tema tú de los objetivos? Es decir, a una corta edad tú le pones objetivos a Valentina de decir, no sé si tú haces eso o que ciertos resultados o resultados arriba de lo que se esperan, ella obtiene algún premio, por ejemplo. ¿Cómo lo manejas tú? Fíjate que ahorita justamente creo que estamos en esa etapa, o sea, un poco complicada, te soy honesta, porque tenés que encontrar la diferencia en que entre ella entienda cuáles cosas son sus obligaciones porque sí, y que no necesariamente vas a recibir un premio por esto, y las motivaciones, si le queremos llamar así, o sea, de repente vamos a hacer algo y te voy a motivar porque cumplido tu objetivo, te podemos apremiar con esto. Pero creo que ahorita ya está en una etapa en la que realmente está considerando que cada cosa que yo le pida o que tiene que hacer porque simplemente la tienes que hacer, o sea, vas a llevar esto, vas a hacer lo otro porque te lo está diciendo tu mamá, entonces no porque necesariamente te voy a reconocer algo, ¿verdad? Entonces
sí creo que estoy a favor de ese tema, o sea, de poder compensar de repente de alguna forma o apremiarte porque logras ciertos objetivos, pero tenés que tener la capacidad de determinar o definir con qué lo vas a hacer. Porque si no resulta que todas las obligaciones que tu hijo tenga que cumplir por cualquier motivo, exacto, entonces o va a necesitar un premio, o sea, no tengo por qué premiarte por todo, pero creo que si tenemos la capacidad de identificar por qué motivo yo te voy a premiar o por qué motivo te voy a reconocer, está bien, o sea, para mí está bien y creo que Mate alguna vez lo he hecho, pues. Y yo creo lo importante es saber de qué se tiene la posibilidad, porque en tu caso específico y en el mío también, estamos hablando de 2 hijas únicas hasta la fecha, sí, ¿verdad? Pero yo quiero entender que cuando a la dinámica familiar entra otro miembro de la familia, igual y ya no es lo mismo. Igual y todos los gustos que me pudieron dar a mí o le pueden dar a Valentina, igual y no se van a poder. Entonces, que la madurez, bueno, en este caso del papá, de poder transmitirle al niño, de que igual ya no se va a poder y que no por eso, por ejemplo, no va a lograr el objetivo de pasar el grado, por ejemplo. Es que lo tiene que pasar o sí o sí. Si hay un premio, es como un extra, ¿verdad? Sí. Y si no lo hay, igual lo tiene que pasar. Entonces, como que poder como papá ir orientando, en este caso a los hijos, de que igual en algún momento se podrá y en otros no se podrá. Exacto. Exacto, entonces por eso te digo, o sea, que de repente se vuelve importante que vos te vayas coordinando con tu hijo, o sea, para enseñarle a ahorrar, o sea, para enseñarle a que tiene que saber elegir, para enseñarle que no necesariamente por cada cosa que haga va a tener un regalo, porque no por cada cosa que haga va a tener un premio. Probablemente a veces los premios no van a ser algo material también, ¿verdad? Entonces creo que eso mismo te lleva a ese punto, a que el niño en algún punto va a saber reconocer que a veces van a ver, a veces no van a ver. ¿Y tú como madre llevas presupuesto mensual? Sí. Llevamos un presupuesto mensual y gracias a ese presupuesto mensual, y quizás aquí podemos tocar un poquito, o sea, el tema de los estudios, cuando llegamos al tema del estudio de Valentina, tener un presupuesto mensual me ha permitido, y quizás te lo voy a decir de una manera bastante general, poder tener cubiertos prácticamente 3 años de estudio de ella, o sea, al grado de que ahorita te lo digo, o sea, yo no estoy preocupada por cómo voy a hacer para pagar el colegio de Valentina dentro de 1 o 2 años. O sea, no es un tema que a mí me preocupe. De hecho, quizás aquí te lo menciono, o sea, ella entra el otro año ya directamente a colegio como tal, y es un tema que tengo solventado desde hace un par de meses. Entonces, eso me ha permitido holgura financiera, si le queremos llamar así, pero gracias a administrar un presupuesto, a manejar un presupuesto. O sea, porque sí tenemos como objetivos diferentes. O sea, obviamente hay necesidades básicas y elementales, pero haberme programado en decir, vaya, yo te hablaba de un largo plazo. Mi largo plazo era justamente esto, el colegio de ella. Y la universidad. Y también la universidad, o sea, que es como, ya te vas amortizando tú, o sea, de repente decir, bueno, ya tengo adelantado esto, tengo este tiempo para recuperarme y después ir cubriendo otro par de años, ¿verdad? Entonces, justamente creo que el hecho de manejar un presupuesto ordenado, saber ahorrar y darle objetivo también a los ahorros, a algún par de ahorros, es lo que te permite de repente también tener bastante holgura financiera, ¿verdad? Sobre todo con una niña de 3 años en una época como la que estamos, ¿verdad? Y también, no sé cómo ves tú el hecho de que como papás, ustedes estés consciente de las posibilidades de a qué colegio ir, porque ahora yo he escuchado a los papás en el dilema de lo mando a un bilingüe o no lo mando a un bilingüe, ¿verdad? Sí. Al final eso tiene un costo. Yo quiero entender que ustedes como papás quieren lo mejor para nosotros, la mejor educación, la mejor ropa, la mejor todo. Pero hay una limitante que es dinero, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo realmente tú como mamá decidiste va a ir a tal lugar? Porque esto es un lugar donde realmente yo puedo pagar con comodidad, sabiendo que todos los años en cualquier lugar te incrementan también la cuota, ¿verdad? Entonces, ¿qué podías pagarlo razonablemente en el tiempo, ¿verdad? Sin estar con el Jesús en la boca, si vas a lograr llegar a pagar la cuota del siguiente mes de la colegiatura de tu hija. Entonces, ¿cómo lo decidiste o cómo evaluaste tú tus posibilidades dentro del rango al final de tus ingresos? Que de todos son limitados para todos. Sí, fíjate que justamente en un principio yo había decidido, yo solita, vas a ir a este colegio, dije. Y entonces cuando yo me tracé el objetivo del ahorro, era para ese colegio. Pasaron 2 años y reflexioné justamente lo que acabas de decir. Esto no va a ser sostenible en el tiempo. O sea, soy una mamá soltera. Sí hay un papá responsable, pero realmente al final quien se encarga de administrar todo soy yo, ¿verdad? Directamente. Entonces dije, no, esto no va a ser sostenible en el tiempo. Tengo que buscar otra alternativa donde pese a una crisis de cualquier tipo, yo te pueda seguir dando esto, ¿verdad?
Entonces, ahí es donde empezás a tomar también decisiones, ¿verdad? O sea, de repente podés estar quizás en un momento de gloria o lo que sea, ¿verdad? Pero también tienes que pensar hacia adelante, pues, o sea, qué tipo de crisis te puedes enfrentar o pueden venir, ¿verdad? Entonces fue justamente donde decidí cambiar la decisión y dije, no, o sea, ahora vas a ir a otro lado, ¿verdad? Y justamente se ajustó mucho más a lo que tenía planificado, ¿verdad? Pero eso es sumamente importante, o sea, de repente queremos darle todo lo que no tuvimos, pero no sabemos si va a ser sostenible en el tiempo, ¿verdad? Y creo sí, que porque son ¿cuántos años? Como 15 los que tienen que estar estudiando. Sí, o sea, yo ya le dije, tenés que ver cómo sacas una beca, porque yo en algún punto tus ahorros me voy de paseo, no, pero sí, o sea, realmente tiene que ser algo sostenible en el tiempo. Entonces, de repente sí cuesta tomar ese tipo de decisiones, pero es importante, pues, porque también tenés que ir dándole un estilo de vida a tu hijo que sea sostenible. De repente vas a querer, te puedo poner quizás, de repente en este colegio vas a tomar cierto estilo de vida, pero no lo vamos a poder manejar y de repente hasta tu mismo hijo se puede sentir frustrado, ¿verdad? Entonces creo que ahí también viene a bien las decisiones que tomamos. Sí, y eso es importante en el sentido de, y yo lo vengo diciendo, nos aterriza a los adultos en este caso, sí, en dónde realmente cuál es el nivel de vida que nos podemos dar, ¿verdad? Un nivel de vida sin compararlo con el de nadie. Simple y sencillamente es con la mensualidad que yo estoy recibiendo, ¿verdad? Con mi salario, con mi emprendimiento. ¿Cuánto estoy percibiendo mensualmente? Sincerar los números, realmente sincerar las cifras, sincerarnos nosotros, ¿verdad? De decir, esto sí me lo puedo permitir con mi hijo o esto no me lo puedo permitir. Que lo asumas tú como madre y que de alguna manera se le traslade también al niño. ¿Sí? ¿Verdad? Para no crear falsas expectativas también, ¿verdad? De decir que si mi compañerito tiene tal juego de video, yo como mamá, en este caso tú como mamá, querer salírselo a comprar para que tenga, igual y se podrá, qué bueno, y si no se puede, no pasa nada. No pasa nada, exactamente. Entonces, ese es un tema importante, ¿verdad? El hecho que lo estés tocando a, ¿qué edad me dijiste, Valentina? 3 años. 3 años. Es algo sumamente importante. De hecho, yo soy de la opinión que deberían de cambiar un poco la currícula del colegio y que deberían de poner materias de cómo manejar las finanzas. Sí. El tema de la mesada, que es un tema de verdad que podríamos hacer un podcast completo de las mesadas, ¿verdad? Hay gente a favor, hay gente en contra, pero desde ahí empieza, desde chiquitos, cómo manejas tu mesada, ¿verdad? Sí, ¿en qué te la gastas o la ahorras en este caso? Entonces, sí es importante, me encanta saber, y te digo, te admiro un montón. ¿Por qué? Porque sos abogado. Uno diría, eso es ser economista, súper pro. No, el economista soy yo y no lo hago. O sea, no hago presupuesto, estoy mal, ¿vea? En este caso sos tú, y que por el bienestar financiero, en este caso de tu hija, de tu familia, has decidido realmente ordenar tus finanzas, ¿verdad? Llevar un presupuesto para poder darle todo a tu hija, es decir, todo lo que materialmente necesite. Y al final, lo que yo siempre he dicho, yo te lo digo, los recuerdos los tengo, que sí estaban los juguetes, pero lo importante, por ejemplo, mi mamá y hasta mi papá se tiraba al piso a jugar conmigo. ¿Y te acuerdas más de eso que del juguete? Me acuerdo más de eso que del juguete probablemente de ese momento. Entonces son esas experiencias madre e hija, ¿verdad? Que hacen, al final le marcan, en este caso a Valentina, y que creo es importante, ¿verdad? Sí, justamente, o sea, es una mezcla de entre emociones y que seas también determinado en la forma de organizarte, ¿verdad? Entonces. Perfecto, entonces agradezco realmente que hayas aceptado pues la invitación aquí de estar a hablar un poco del podcast, de tu experiencia. Para mí es sumamente importante, ¿verdad? He seguido un poco toda tu vida, de lo que te conozco aquí en SGB, y admiro y respeto la forma en cómo llevas de ordenada tu vida, la de tu hija en este caso, así que yo sí de verdad muy agradecida, y los dejo con el tema de que en SGB hacemos de invertir una oportunidad para todos, ¿verdad? Y que siempre nos acordemos que mi carencia, en este caso tu carencia como madre o mi carencia, si llegaba a tener hijos, no creo, pero no son las mismas de tus hijos, ¿verdad? Y que lo tengamos claros, y que eso no es malo. Tú pudiste vivir un poco más de abundancia y tu hijo tal vez ya no tanto en esa abundancia, y eso no está mal, no, ¿verdad? Son realidades diferentes, son tiempos diferentes, y qué bonito que las normalicemos y que podamos realmente hablarlo y discutirlo. Sí. Gracias. Gracias, Julia.